Vale, pues vamos a empezar, nos vamos a la página 1 del libro de Amós. El libro de Amós. Su nombre significa carga o cargador. Sabemos que era un pastor, un campesino, es decir, un hombre del campo. Lugar: Amós era uno de los pastores de Tecoa. Estaba localizada a 9 kilómetros al sur de Belén y a 18 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Tecoa pertenece al reino del sur, Judea, pero Dios le llamó con un mensaje primeramente a los del reino del norte, Samaria. Aunque pertenece al reino del sur, justamente como dice aquí, a 9 kilómetros al sur de Belén, 18 al suroeste de Jerusalén, prácticamente en pleno desierto. Es una tierra hostil, una tierra muy cerca de lo que es el Mar Muerto. Así que no es una tierra muy buena. Tema del libro. El mensaje profético de Amós va dirigido contra la baja condición moral de Israel y en especial contra la apostasía y la idolatría. El rey que hay en ese momento es Jeroboam II. El rey de Judá es... El rey de Judá en ese momento es Uzías. Así que es contemporáneo también del... Sí, dime. Vale, pues seguimos. Tema del libro, el mensaje profético de Amós, va dirigido contra la baja condición, hemos dicho, moral de Israel, y en especial contra la apostasía y la idolatría. Sabemos que la apostasía, ¿qué es? Abandonar la fe. Como consecuencia, abandonan la fe a Dios, al Dios verdadero, y se van tras los ídolos. Por eso, apostasía e idolatría. Una cosa conlleva la otra. Una cosa que conlleva la otra. Profetizó durante el reinado de Uzías en Judá y Jeroboam II en el norte. Parece que fue un ministerio de poca duración, porque la fecha de su profecía se ha registrado como 2 años antes del terremoto. Hay un famoso terremoto y dice la Biblia 2 años antes del terremoto. El terremoto es mencionado en el libro de Amós 8:8, pero no en los libros de Reyes o Crónicas. Así que, aunque habla de un terremoto, tampoco tuvo que ser muy fuerte, por cuanto los otros libros no hablan de él. Y, maestro, ¿dura 2 años el ministerio de él? Aquí pone que anunció 2 años antes del terremoto. Profetizó durante el reinado de Uzías de Judá y dice que fue corto, 2 años antes del terremoto. La vida del profeta, el trabajo secular de Amós, era pastorear ovejas y recoger higos silvestres. Era pastor de ovejas y recogía higos silvestres. Habla de unos llamados árboles, sicomoros, pero no el sicomoro que conocemos donde sacaban madera y de ellos hacían lo que los ataúdes. Es decir, imaginaron por un momento un árbol del que sale el ataúd. Y Pichón, ¿en qué fecha fue la época de cuando este profeta? Es prácticamente en el 700 y pico de Cristo, siglo VIII. Porque la materia no lo dice. Sí, pero ahora lo veremos que Creo que está el 722. más adelante lo dice. El trabajo secular de Amós
era pastorear ovejas y recoger higos silvestres. Su llamamiento se relata en Amós 7, 10, 17. Sabemos que en el 722 cae Israel. Si cae en el 722 es antes de que cayera, porque aquí no ha caído. Por eso se habla que es del 800 y algo antes de Cristo. Aquí nos dice que si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El término en el antiguo para hablar de los profetas era una palabra clave para su ministerio. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, ¿quién va a callar si Dios quiere? Era un hombre que seguramente pues no era un hombre que lo mirase muy bien, ni lo tuviese como un hombre, como un profeta grande, porque era humilde, un pastor de ovejas. Él dice, el Señor me sacó detrás del ganado, pero tras el ganado también sacó a David, a Saúl. Así que el Señor suele sacar la gente, ¿de dónde? De los que trabajan. Quiere gente trabajadora. Más, el nombre tiene potencia. Carga o cargador. Es decir, una persona que tenía carga y encima llevaba carga. Carga y carga. Porque hay quien tiene carga pero no carga. Y este era carga y carga. Porque ves mucho por ahí que te dicen, yo tengo mucha carga. Pero tiene mucha carga pero no va veniendo. Pasaba como sucedía cuando volvieron de la deportación de Babilonia. Muchos de los que habían conocido el anterior templo, nada más que lloraban, tenían mucha carga. Lloraban, pero no movían ni el pelo. Mucho llorar, pero no movían ni el pelo. Luego estaban los que tenían carga, que no paraban de llorar. Así que era carga y cargador. Con una mano tomaban la espada y con la otra una piedra, otra piedra. La palabra noquet, que es traducida como pastor, no se emplea para designar a un simple pastor, sino a un propietario y criador de rebaños. Así que Amós seguramente gozaba de una buena posición económica antes de ser llamado a ejercer la misión profética. Así que no era un ruaj, era un roer, que era el pastor normalmente que las ovejas no eran suyas, sino que era un trabajador, sino que es un noquet, el cual dice que sí que era suyo. Hay una diferencia. Cuando las ovejas son tuyas, las defienden. Cuando no son tuyas, cuando viene el lobo sale corriendo. David, ¿sabes por qué luchaba por las ovejas? Porque era de la casa, era de su padre. Por tanto, si venía el oso o el león, le daba igual de eso. Pero están los pastores a sueldo, que eso es cuando venía el lobo o el león, dejaban el rebaño que hiciera lo que quisiera. Por eso qué bueno es cuando algo no es. David decía, Jehová es mi pastor. Cuando algo es nuestro lo valoramos. ¿Sabes que a veces yo veo por ahí coches que son increíbles, casas que son increíbles, pero yo no puedo demostrar nada por ellas porque no son mías? ¿Pero tú qué valoras? Pues aunque tengas un coche sencillo, lo valoras porque es tu coche. Y aunque tengas una casa, como sea, la valoras porque es tu casa. Así que, ¿cuándo valoramos la obra? ¿Cuánto es nuestro? De ahí la importancia de que el Señor quiera que nos impliquemos. Pablo decía algo: mi
Evangelio. A ver, ¿era suyo el Evangelio? No predicaba a Cristo y Cristo crucificado, pero ¿cómo ahora dice mi Evangelio? Porque se había apropiado de él. Lo había hecho suyo. Y qué bueno que hagamos nuestro. Cuando lo hacemos nuestro, lo valoramos. Lo defendemos. Cuando algo no es tuyo, no lo defendemos. Como hemos dicho, este era un pastor que era suyo de las ovejas. Entonces la defendía. Y también cuidaba las ovejas, que dijo el Señor: este es mi padre. Es un carga con cargado. Alguien que tiene carga pero también es cargado. Dice, en la controversia con el sacerdote Amasías, dice que es boyero y cogedor de higos silvestres, 7:14, pero detrás del ganado, Dios le llamó. Boyero, ¿sabes qué quiere decir? Que no era pastor solo de ovejas, también tenía bueyes. Todo bueyes. No términos de ahora en día que diciendo Dios. Viene la palabra buey, ¿vale? Para predicar su mensaje a su pueblo Israel, 7:15. Esto también lo transforma en uno de los primeros misioneros, ya que fue enviado a otro país. Sabemos que desde tiempo de Jeroboam, el primero, este es Jeroboam II, no es el primero, el rey que ahora hay en Israel. Pero en tiempos de Jeroboam primero y Roboam, hijo de Salomón, el reino se parte. ¿Por qué se parte? Porque Roboam no hace las cosas bien. En vez de pedir consejo a los ancianos, pide consejo a los jóvenes. Desecha la sabiduría por escoger la fuerza. Y la fuerza sin sabiduría, sin control, hay accidentes seguros. Y es lo que sucedió. Fue una catástrofe. Porque el pueblo dijo: no lo queremos. Y como no lo querían, se buscaron rey. Pero yo es que ya no es que no lo quería el pueblo, es que Dios tampoco lo quería. Y tiene que venir el profeta diciendo: Dios ha partido el rey. 10 tribus al norte, de ahí nace el reino de Israel, y solo 2 tribus al sur, Judá y Benjamín. Pero ¿qué hace el primer Jeroboam? Levanta santuario, pero en esos santuarios pone al principio y al final, para que pudieran adorar, 2 sacerdotes. Si Aarón hizo uno y fue el pecado del pueblo, este ahora hace 2. Y dice textualmente la palabra: y levantó sacerdotes para los demonios. Así que imaginaros qué catástrofe. Los levitas que había en el norte, todos se bajan ¿para dónde? Para el sur. Allí no hay templo, no hay ya levitas tampoco, se quedan fuera, por decirlo así, de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque hay una apostasía tremenda. Y ahora vemos un Jeroboam II en un tiempo donde Amós, del reino del sur, tiene que subir como profeta para denunciar la apostasía, la rebelión y la idolatría del pueblo de Israel. Decir que el pueblo en ese momento está en auge. Tanto el reino del sur como el del norte están en auge. Israel está en auge. Y Judá está en auge. En auge, pero el reino del norte espiritualmente no está en auge. En cambio, el reino del sur sí que tiene más auge, porque sabemos que Uzías fue uno de los reyes. Bueno, aunque a lo último la lía.
quiere hacer cosas que no debe. ¿Y qué le viene? Lepra. Qué pena, ¿eh? Época buena, tiempo bueno, y al final le tiene que enviar Dios lepra, porque tiene que tomar un lugar, o toma un lugar que no le pertenece. Cronología y contemporáneo. Dice Amós 1:1 que el profeta estuvo profetizando 2 años antes del terremoto. El historiador Josefo menciona un terremoto en esa época que ocurrió cuando Uzías trató de asumir las funciones sacerdotales. Así que ya vemos que posiblemente fue lo que hizo el terremoto. Dice que cuando quiso tomar las funciones sacerdotales y de ahí viene la lepra, hubo un terremoto. ¿Cuándo fue eso? Dice aproximadamente en el año 768 a.C. Y cuando Dios castigó con lepra alrededor del año 750 a.C. Su hijo reinó en su lugar, segunda de Crónicas 26-21. Si Josefo tiene razón, el terremoto sería en el mismo año y el mensaje profético de Amós sería en el año 752 a.C. Una pregunta, ¿Josefo no fue contemporáneo no vivió en el beso de Cristo o un poco? Sí, es del siglo I, pero claro, escribe historia, es un historiador. No solo escribe historia del tiempo de Cristo, sino que escribe también historia pasada. Cuando el escritor introduce el libro con esta ubicación histórica 2 años antes del terremoto, se entiende que el mensaje profético de Amós recibió antes del terremoto fue escrito y recopilado algunos años más tarde. Zacarías vuelve a mencionar el terremoto en su libro, posiblemente 2 siglos más tarde, Zacarías 14:5. Amós fue contemporáneo de Oseas y Jonás en el reino del norte e Isaías en el reino del sur. Durante el reinado de Uzías, aunque Isaías ejercía su ministerio por mucho más tiempo. Ya cuando estuvimos hablando de los profetas mayores, nos dimos cuenta que Uzías el rey e Isaías eran familia, eran primos. Contexto histórico. Durante el reinado de Jeroboam II, el pueblo del norte gozaba de gran prosperidad, aquí lo vemos, y enriquecimiento, segunda de Reyes 14, 22, 29. Describe su reinado. Jeroboam reinaba durante 41 años, pero hacía lo malo ante los ojos del Señor. Un reinado tremendo, porque sabemos que tanto David, Salomón y Saúl, el primero, todos reinaron 40 años. ¿Y este cuánto? 41. Pero hacía lo malo ante los ojos del Señor. Restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Araba. Es curioso que Dios decidiera bendecir a un rey que hizo lo malo ante sus ojos, que practicaba la idolatría y no obedecía al Señor. Según el autor de Segunda de Reyes, la razón era la aflicción del pueblo de Israel y porque Dios había decidido no borrar el nombre de Israel debajo del cielo. Sabemos que esta prosperidad, si era aproximadamente el año 750-52 antes de Cristo, ¿cuántos años pasarían para que fuese deportada? 32-34 años después, 722 antes de Cristo. Es decir, pocos años después iba a ser deportada. Venía el juicio de Dios. El Señor les permite, como por misericordia, un tiempo en el cual reflexionen a lo que los profetas vienen a hablar, como Oseas y en este caso también Amós. Aquí vemos parte de la misericordia divina durante el reinado de Jeroboam. Es precisamente el ministerio profético de Amós y Oseas
Dios les dio una oportunidad de arrepentirse. Ahí vemos que Dios es Dios de oportunidad. Y no fue un día, ¿verdad? Estamos hablando prácticamente de 30 años. 30 años para que el pueblo reflexione y se arrepienta. 30 años en los cuales se profetiza. No solo, como vemos estos dos, sino que profetas estaban, ¿verdad?, profetizando, pero no hicieron caso. Segunda de Reyes 14:26, y el mensaje profético de los profetas puede ser la respuesta a la amargura de aflicción. Un ejemplo puede ser: buscad a Jehová y vivid. En Amós, posiblemente el mensaje tendría respuesta entre algunas personas, pero por lo general no hubo arrepentimiento general y genuino. Esto se ve en la realidad que se acerca cada vez más a la destrucción y caída del reino del norte en el año 722 a.C. Todos sabemos que Salmanasar y Sennacherib fueron los que destruyeron el reino del norte y se lo llevaron cautivo. De ahí el reino de Israel deja de existir para ser luego lo que queda del resultado de los que quedan ser los samaritanos. Un pueblo ya no puro, sino mezclado con sirio. Hebreos y israelitas mezclados con sirio. Contexto religioso. El mensaje profético de Amós va dirigido a un pueblo que se ha apartado de Dios. Tanto los líderes como el pueblo había adoptado la adoración de los pueblos de alrededor. Con esta adoración venía la inmoralidad y las prácticas religiosas abominables. Amós 5:26 dice, menciona dioses como Moloch y Kium. Y otro ejemplo es el libro de Amós, se encuentra en el 2:7, profanaron mi santo nombre. Cuando hablamos de Moloch, tenemos que decir que no es cualquier dios, porque a Moloch se le sacrificaban bebés. Entonces que entregasen criaturas para los demonios. Todos sabemos cómo era ese Dios, ¿verdad? Dice que el interior era como un horno, estaba hueco y tenía una gran boca y tenía los brazos que eran movibles con cadenas. Le ponían la criatura en las manos, tiraban de la cadera y caía por la boca al interior, que era un horno. Los ponían vivos, imagínate. Así que, ¿cómo no iba el Señor? ¿Cómo no iba el Señor a tomar quejas contra este pueblo? Muy bien. Tenía que haber matado. Aún tuvo misericordia 30 años. 30 años de misericordia, aún adorando a estos dioses. Pero no 30 años, mucho más, pero estamos hablando desde el tiempo de estos profetas, de Amós, de Osea. ¿Y el otro? El Quinín. Ese era un dios más normal, pero el otro era... Los otros tenían adoración, a ese le sacrificaban pues cosas naturales, normales, pues, como pudieran sacrificar en el templo, pero en cambio esto no era. Otro ejemplo, como hemos dicho, es el libro de Amós, que se encuentra en el 2:7, profanaron mi santo nombre. Sobre las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. El vino de los multados es porque en aquel tiempo
una multa en ocasiones se pagaba con vino o aceite. Y dice que el vino de los multados, ¿para qué lo usaban? Beben en la casa de sus dioses. Y a los profetas y los temerosos de Dios habían callado. Mas vosotros disteis a beber vino de los nazareos y los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Decía Francisco La Cueva que de ahí viene la palabra litro. De lutro, que era la multa que pagaba. De ahí el litro de aceite, el litro de vino. Lutro, claro. Y había otra cosa, litri puede ser. El lutro. O litre o Lutro. De ahí viene la palabra litro. Dice ver vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis, 2:12, por cada pecado que el profeta juzga, se puede entender que tal pecado fue practicado en el pueblo. Es decir, un nazareo tenía prohibido beber vino. Y dice que le daban a beber vino ¿a quién? Dice aquí. A los nazareos. A los nazareos. Hacían que rompieran el voto. Y a los profetas se les decía que no profetizaran. Contenido del libro de Amós. Aquí vemos el bosquejo del libro. Juicio a las naciones. Y aquí empieza hablando de las naciones gentiles de alrededor, desde Edom al sur hasta filisteos, moabitas y todo lo que hay por ahí. Los de Tiro y Sidón, que son también esos fenicios, contra todo, pero también contra Judá, también contra Israel. Así que, ¿quién estaba haciendo bien? No digo que alguno haría bien en particular, pero en conjunto todos estaban haciendo mal. Porque es un juicio general. Aquí tienen juicio de las naciones a Damasco. Sabéis que Damasco es de Siria, Gaza, las ciudades filisteas, Tiro, ciudad fenicia, Edom, que viene en la parte de abajo, viene de Esaú. Esaú, el hermano gemelo de Jacob, ¿de qué color era? Rojo, era pelirrojo, ¿no? De ahí viene la palabra Edom, porque era pelirrojo. De ahí vienen los edomitas, de Esaú. Amón, los amonitas, Moab, los moabitas, hijos de Lot, los dos, amonitas y moabitas, hijos del incesto. Yo confundido que seguro algo de Adán tenía algo del rojo. ¿Bien? Adán tenía algo de significado del rojo. Tierra. Adán también significa rojo, porque claro, es lo mismo. Por supuesto. Tenéis que ver que Adán Adán no es hombre. Adán. Y en este caso, como hemos dicho, Edom, las palabras hebreas no tienen vocales, es lo mismo. Un significado de Adán es rojo, porque fue hecho de la tierra. Aunque Adán significa
varón en sí, pero no. El término Adán es rojo, porque fue hecho de la tierra roja. Ahí tenéis el término Adán, Edom. Hombre rojo. Sí, que es la misma palabra, es la misma palabra. Os lo puedo decir perfectamente que tuve la posibilidad y estudié, no mucho, pero hebreo, y nada menos con la Universidad de Jerusalén. Así que ahí está. Y Edom y Adán es la misma palabra porque las vocales no existen. Es como Josué y Yeshua. Es igual, es el mismo nombre. Josué, ¿qué significaba Josué? Dios salva. Dios salva. Salva. Igual, significa lo mismo. Salvador. Judá. Aquí tenéis a Judá. Pues no era Uzías, no estaba Isaías, pues también estaba. Ahí también tenéis. Israel, el reino del norte, también. Así como hemos dicho, denuncia para todo. La denuncia al reino de Israel y un plan de Dios para Israel. ¿Un plan para qué? Para evitar que se fuesen cautivos. Pero no hicieron caso. En el prólogo Amós, Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así que vemos que Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Esa profecía va contra Judá, como vemos aquí, pero va también contra Israel. Es una especie de prólogo. El profeta era del reino del sur y vino con la palabra de Dios al reino del norte. La cumbre del Carmelo fue el lugar donde Elías convocó el fuego de Dios sobre su altar después de 3 años de sequía. De nuevo se iba a secar el monte de Carmelo, por lo cual la rebeldía del pueblo de Israel, la sequía, iba a producir luto y desesperación entre los pastores del pueblo. Con el mismo oficio que el mismo Amós, este versículo viene a ser el lema del libro. Dado que Amós profetizó primeramente al reino del norte, se puede clasificar su labor como un ministerio misionero, ya que cruza una frontera para crecer. Era directamente, vemos que la profecía que se va dando, los profetas escogidos por Dios sienten la profecía como para sí mismos. ¿Qué hemos dicho que era este Amós? Pastor. ¿Qué necesita para sus ovejas? Agua y hierba. Si hay sequía, ni hay agua, ni ella. Lo sentía como algo propio. El Señor hace que cada uno de esos profetas pueda sentir esa palabra y cuando la profetizaba, la sintiera, como hemos dicho antes, como propia. El rugir de Sión se puede relacionar con el león que ruge en Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Un versículo que viene a ser la base de todo el ministerio profético de Amós, que se veía obligado a compartir lo que Dios le decía. En Joel 3:16, el mensaje de Dios también se describe como un rugir desde Sión. En su caso contra Judá, tanto en Amós como en Joel se ve el fenómeno de catástrofes naturales enviadas por el Señor. En el caso de Joel fue una plaga de langosta, mientras que en el caso de Amós fue un terremoto. Un rugir que trae una plaga de langosta. Como estuvimos leyendo y estudiando, posiblemente hablaba también, aparte de que
fuese una plaga física de langostas, un ejército, un rugir que trae un terremoto, pero también desde Sion rugió alguien, ¿verdad? Y también se le llama león, el león de la tribu de Judá. También rugió. Porque, ¿sabes? El consumado no fue un balido de una oveja, fue el rugido del león de la tribu de Judá. Amén. Pero en vez de traer catástrofe, trajo libertad para la humanidad. Pero también hubo terremoto. También dice que se rompían las piedras. ¿Cuál fue el pecado de las 7 naciones? Aquí hay que rellenar el cuadro con los pecados que se encuentran en el texto de Amós, que corresponden a cada una de las naciones o ciudades. Así que esto tenéis que rellenar. Y vemos el pecado de Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amón, de Moab y de Judá. Pero también el de Israel. Aquí tenemos el de Israel, que sí que lo dice: vender al justo por dinero, profanar al nombre de Jehová, dar de beber vino a los nazareos, obligar a los profetas que no profeticen y no volverse a Jehová en idolatría. ¿Son iguales los criterios de Dios para castigar a los pueblos vecinos que Israel? No. ¿Por qué no? ¿Tú puedes castigar al hijo del vecino como a tu hijo? No. Era su pueblo. Y que sea rebelde alguien que no es mío, pero si es tuyo, te duele más. Los criterios de castigo. A lo largo del libro Amós se ve que Dios juzga a las naciones vecinas y el pueblo judío con diferentes criterios. Los vecinos son juzgados conforme como ellos habían tratado a los judíos. Su lista de pecados consiste en maltratar y perseguir a los judíos. Algunos ejemplos son Edom. Había perseguido a su hermano. Sabemos que Edom, ¿de quién era hermano? Hemos dicho que era Esaú. Esaú era hermano gemelo de Jacob. Entonces era hermano gemelo de Israel, de Jacob, y lo había perseguido. Los edomitas eran descendientes de Esaú y los judíos eran sus parientes. Cuando Moisés llevó al pueblo a la tierra prometida, en Números 20, 14, 26, no les fue permitido tocar a Edom, sino que tuvieron que dar una vuelta alrededor y desviarse de su país. Es decir, el Señor los preservó. No les fue permitido tocar a Edom. Algo había en Edom, ¿verdad? También los filisteos, su pecado es llevar cautivo al pueblo los judíos. Los filisteos tenían 5 ciudades principales, cada una con su príncipe: Gaza, Ecrón, Ascalón, Asdod y Gat. 3 de ellas mencionadas en el libro de Amós, y es probable que se refiera a la invasión filistea de Judá durante el reinado de Jorán, segunda de Crónicas 21 y 16, aunque los filisteos y los judíos casi siempre tenían una lucha pendiente. Sabemos que desde el tiempo de David, ¿verdad?, cuando mata al gigante, a Goliat, los filisteos han sido enemigos naturales de Israel. Y después de Judá y también de Israel. El pecado de Amón era torturar a mujeres y niños en Galaad. El pueblo civil de Israel y gente inocente, la ciudad de Galaad, estaba colocada al oriente de Israel, cerca del reino de los vecinos, y sufrían mucho en la guerra. Los amonitas eran descendientes de Lot, pero no guardaron una buena relación con los judíos. Hay un profeta que profetiza diciendo y llorando, diciendo, viendo lo que iba a hacer, que iba a conquistar, pero también iba a venir la matriz, es decir, iba a abrir a las que estaban encintas, sacar sus niños,
y matar a las criaturas. El rey le dice que entonces aún no es nada, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Dios lo dice que lo haga. ¿Qué cosa, Él no creía ni que iba a hacer eso, pero el Señor le dice que sí que lo haga. A los judíos, sin embargo, Dios les acusa por pecados que tienen que ver con su relación con Jehová y las cosas santas, mientras que los pecados de los vecinos son medidos por su trato con el pueblo escogido. El pecado del pueblo de Dios se mide por su fidelidad a Él. Entre otras cosas, el pueblo había menospreciado la ley y la Torá, profanado el nombre de Dios, etc. Otros pecados que son mencionados como despreciar a los pobres y vender al justo. No tiene una relación directa con las cosas sagradas, pero siempre tiene apoyo y protección en la Torá. Sabemos que había protección también para los siervos. Había protección también para los esclavos judíos. Al 7º año tenían que ser sueltos. Pero también para los siervos, aunque tuviesen que estar siempre en la casa, porque los que eran siervos gentiles, que no eran judíos, los podían tener para siempre. Pero también había leyes para que no se sobrepasaran con ello. El castigo por fuego se ve que el juicio que se pronuncia en cada caso incluye el fuego. Si vemos versículos de Amós 1.4 contra Siria y Damasco, 1.7 contra Gaza, Amós 1.10 contra Tiro, 1.12 contra Edom y 1.14 contra Amón y 2.2 contra Moab. En aquel tiempo era normal destruir una ciudad quemándola entera. Los ejemplos los tenemos en la destrucción de Jericó. Esa era la práctica habitual. Yo he estado en excavaciones, por aquí, por la zona, y cuando llegas al suelo de las casas de entonces, hay tierra que se ha ido acumulando y ha enterrado esas antiguas casas de 2.000-3.000 años. ¿Sabes lo que te encuentras cuando llegas al suelo de la casa? Un palmo de ceniza. ¿Qué quiere decir? Que fueron destruidos y quemados. Era la práctica habitual. Llegar, ¿habéis visto las películas que llegan a una ciudad y empiezan a quemar? Esa era la práctica habitual. De todos los pueblos. Por eso cuando tú ves cada ciudad que ha sido conquistada, fueron quemadas. Era algo normal. Las denuncias y amenazas de Amós 3 al 6. En estos capítulos encontramos 3 mensajes. Dice que encontramos 3 mensajes contra la nación de Israel. El profeta inicia la primera predicación declarando la relación entre Dios y su pueblo. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios amaba al pueblo y solamente había escogido a él. Me hace recordar las palabras del autor de Hebreos 12 que dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Como digo en muchas ocasiones, el hijo no puede ser juzgado y condenado. Y decimos, ¿por qué? Porque el hijo no tiene juez. Somos padres. Tenemos padre. Abogados tenemos para con el padre. Y el padre nos puede disciplinar, pero no condenar. Ninguna condenación hay para los que están en quién. En Cristo. Y si Cristo es tu abogado, no puedes condenar. Ahora, como no tengas a Cristo como abogado, lo tienes claro. Separados de mí, decía el Señor, nada podéis hacer. ¿Qué diferencia?
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero separados de Él, nada de nada. Una pregunta, maestro. ¿Es correcto cuando se dice, predicando, que se ha podido escuchar, el que recibe la condición de hijo no la pierde nunca? No podemos decirlo, por cuanto entonces estaríamos en calvinismo. ¿Vale? Correcto. Nosotros, como la denominación que somos, creemos que se puede perder la salvación. Por tanto, Muy bien. eso para nosotros queda relegado. Y cuando habla de las alas del Espíritu Santo, Sí, cuando habla de las arras del Espíritu Santo, hace una comparación, porque las arras eran una moneda que se daban en señal cuando había una boda. El novio le echaba en la mano a la novia una moneda y era la señal de que todo lo mío es tuyo. Pues el Señor nos ha hecho partícipes de su heredad. Qué bien. Y como señal, arra, nos da el Espíritu Santo, que es Dios, y teniendo el Espíritu Santo, somos partícipes de todo. Bueno, Participantes de la naturaleza divina. amén. Esas son las arras. Luego el profeta lanza una serie de 7 preguntas retóricas, en las que quiere dar a entender que Dios está por encima de todo y quiere comunicarse con su gente. La prueba de ello es que Dios no hará nada sin revelar sus secretos. Sus siervos los profetas antes, Amós 3:7, su encargo como profeta también es revelado, Amós 3:13. Oíd testificad contra la casa de Jacob, dice Jehová Dios de los ejércitos. ¿Sabes que en conjunto dice Dios de Israel, deja salir a mi hijo? ¿Lo dice o no? ¿Pero qué le dice a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ya han perdido la condición de hijo. Qué bueno. Muy bien. Tienen la condición de hijo y ahora tienen la condición de hijo pero del diablo. Dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Qué bien. Por tanto, aquel que tiene condición de hijo pero deja de hacer sus obras, también os tengo que decir algo. Eso de que hoy estoy apuntado en el libro de la vida y mañana me quitan, eso es falso. Me explico, porque si no me explico, eso de que es un rebote, hoy sí, mañana no, olvídate. La pérdida de salvación es la apostasía. Más que pérdida es abandono. Y como te borras de Dios, del libro de la vida, te digo que no te apunta otra vez. Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuánto tiempo estuvo para llevarse cautivo a Israel? 30 años, ¿verdad? Entonces, el Señor no apaga el pabilo que humea. ¿Qué luz hace una lámpara que nada más que echa humo? Ninguna. El Señor no la apaga. Muy bien. Una caña cascada, ¿qué trabajo puede hacer con una caña cascada? Pues el Señor no termina de romper. Qué bien. Porque Dios tiene poder para que esa caña se repare y despabilar Amén. la lámpara y echarle nuevo aceite Gloria. para que revele. Qué bien. Amén. Pero como el Señor, el Señor tome y diga, eres un reprobado, se acabó contigo, hasta aquí he llegado. ¿Vale? ¿Se pierde la salvación? Sí. Pero no creamos que eso es un juego de hoy sí, mañana no. Eso de que vemos a gente que deja de venir al culto, ya se ha perdido. Cuidado, tenemos Dios de misericordia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Amén. Dime. Si la apostasía es abandonar la fe, podría decir esa palabra porque
¿Abandonar la fe qué? Abandonar la fe, el Señor lo dice muy claro con Hebreos. En Hebreos tiene la aclaración tremenda. Eran los judíos que habían gustado del don celestial, de la buena palabra, y habían gozado del Espíritu Santo y del poder de Dios, y ahora habían recaído otra vez en el judaísmo y empezaban otra vez a ofrecer sacrificios por su pecado y pisoteando la sangre de Cristo. Por el espíritu de esa broma. Habían abandonado la fe cristiana para volver otra vez al judaísmo. Ahí tenemos una señal buena, un abandono de la fe. ¿Qué pasa hoy en día? Hay gente que abandona la fe en Cristo y te dice: yo ya no quiero creer, me hago o de una religión o de ninguna, vaya, pero deja de creer. Y tú le preguntas: ¿pero qué es apostatar? Un apóstata es aquel que tú le dices: el Señor te ama y se ríe de ti. Un apóstata es una persona que ya no quiere saber nada de Dios. Entonces, yo pienso que apostatar de la fe es muy difícil, porque alguien que conocía al Señor y apostate de la fe, eso es... Claro que es difícil, pero se puede hacer. ¿Vale? Podemos resistirnos al Espíritu Santo también. Profe, y como decía Ezequiel, en aquel momento que el Señor dice: todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es? Era atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Pero haciendo esto, ¿quién? Cristo. Hoy en día, lo semejante a ello, ¿qué es? El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero si nosotros, al convencimiento que quiere hacer el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, decimos: no me da la gana, no me da la gana, no me da la gana. Eso es lo más fácil, es lo más parecido a lo que es ese pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia. ¿Por qué? Es la incredulidad en sí, el no creer. Por eso de ahí que podemos resistir al Espíritu Santo. Por supuesto, todo tiene que ver con lo mismo. Por eso se llama blasfemia contra el Espíritu, porque ¿quién es el que nos lleva a la verdad? ¿Quién es el que nos convence de pecado? Pero es como cuando Jesús fue a ellos. Jesús estaba lleno de Espíritu Santo y les decía: por cuanto decís que no tenéis pecado, vuestro pecado permanezca en vosotros. Y vosotros decís que he hecho fuera los demonios por Belcebú. Os digo que este pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Muy bien. A ver, ¿hacen caso? Tío Pichón, creo recordar cuando uno apostata ya entra en la mente reprobada. Claro. ¿Qué es la apostasía? Mira qué sencillo te lo voy a poner. Una persona que pregunte: ¿puedo ser yo una apóstata? Ya no lo es. Porque no llega ni a pensar en ese término. ¿Por qué? Porque para él ha apostatado y ya no hay, es un reprobado. No va a querer saber nada de Dios. Luego están los que se apartan, los que se enfrían, los que pasan un tiempo extraño y Dios sabe si volverá o no volverá. Llegará a ser un apóstata, llegará a no, se queda ahí entre paréntesis. Profe, Demas y Alejandro apostataron, ¿no? Según Pablo dice. Sí. Dicen que abandonaron la fe, dice claro, y entonces Eso es apostataron. Pero apostataron. Bueno, ¿y cómo se les puede llamar a los que se han hecho un Dios a su manera, viven del mundo? Quiero que me entiendan, viven del mundo perfectamente, pero ellos en su mente creen que están bien ante los ojos de Dios. Ellos sencillamente son religiosos y ahí ya nosotros no podemos jugar. Pero es cosa de Dios. Eso no es la hipocresía en ese ámbito. Era una apostasía. Hermano,
Nico tenía una pregunta. Sí. ¿Puede decir que dicho lo que está diciendo la Biblia es una crucifixión muerta o adormecida? A ver, sabemos que para no aceptar a lo que es el Espíritu Santo hay una conciencia fuerte, dura, pero sabemos también que el hombre puede resistir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros esa oportunidad, o por decirlo así, ese libre albedrío de creer o no creer. Al que creyere y fuere bautizado, si dicen al que creyere, ¿a quién le da la oportunidad de creer? A todos. ¿Tiene una pregunta por aquí? Sí, el hermanito tiene una pregunta. Este viene. Me dan respuesta. Por ahí. Solo para tenerlo claro, tío Pichón, con un ejemplo. Si alguien que ha nacido nuevo ha degustado de la salvación y por motivos se va al mundo, pero sigue creyendo en la fe, o sea, que Jesús ha resucitado, que era muerto por sus pecados, ¿eso es una apóstata? ¿No es una apóstata? Entonces, ¿sigue siendo salvo o está en el mundo y creyendo? No, a ver, estoy diciendo que está en un camino de perdición. Es como la caña cascada o el pabilo que está humeando. Pues si no se vuelve, pues se perderá. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero aún tiene oportunidad. Es decir, está en la cuerda floja. Es decir, la salvación se está declinando. Llega un momento que hasta aquí se llega. Eso ya es cosa del Señor. Ahí no podemos entrar ya nosotros porque Dios es un Dios misericordioso y no sabe más hasta cuándo. Bueno, tenemos ya las 9. Vamos a terminar esta página a las 6 y lo dejamos aquí para saborear el libro, para no dejar... nos quedamos en las denuncias y amenazas de amor. Nos vamos a quedar aquí.